La tierra era seca, polvosa, cada paso sobre la vereda levantaba una nube amarilla que se pegaba a la ropa y a la piel. Era la hacienda de Canutillo, un rincón escondido de Durango donde la vida era trabajo y obediencia. Allí vivía Doroteo Arango con su madre y sus hermanos. Su padre había muerto cuando él era muy pequeño, y desde entonces, la figura masculina que dominaba la vida de la familia no era otra que la del patrón, don Agustín López Negrete. No era un hombre cualquiera, López tenía tierras que se perdían hasta donde el ojo dejaba de ver. Tenía armas, capataces y poder. Un poder que no necesitaba leyes para sostenerse. Bastaba con su apellido, su dinero y el miedo que sembraba en todos. Nadie le contradecía. Nadie se atrevía a decirle no. Doroteo apenas tenía 15 años. Era delgado, fuerte para su edad, callado. Trabajaba en lo que le mandaran, arrear vacas, juntar leña, reparar cercas. Su hermana, una joven de rostro amable y mirada triste, cocinaba para los peones de la hacienda. No tenía otra opción. Era eso o el hambre. La pobreza no te preguntaba qué querías hacer. Solo te dejaba vivir si obedecías. En ese mundo, las mujeres no tenían nombre propio. Eran la hija de, la hermana de, la criada de. Su hermana, cuyo nombre no aparece en los libros, era una sombra en la cocina. Y el patrón se fijó en ella. Comenzó con miradas. Luego con órdenes para que fuera a llevarle comida a su cuarto. Después, con comentarios que nadie se atrevía a detener. Doroteo lo sabía. Sentía esa tensión en el aire. Notaba cómo su hermana bajaba la cabeza cuando él la miraba. Cómo sus manos temblaban al servir el desayuno. Pero no decía nada. ¿Qué podía hacer un muchacho sin tierra, sin armas, sin apellido? Hasta que un día, el silencio ya no fue suficiente. Y el dolor se volvió visible. La noche había caído sin prisa, como lo hacía siempre en la hacienda. El silencio era espeso, casi absoluto, y solo lo rompía de vez en cuando el crujido de una rama seca o el mugido lejano de alguna res. En el interior de la pequeña casa donde vivía la familia Arango, el calor del día ya se había disipado, y las paredes de adobe comenzaban a enfriarse. Doroteo dormía con la ropa puesta sobre una cobija extendida en el suelo de tierra apisonada. No soñaba. El sueño de los pobres no tiene espacio para fantasías. Dormía porque el cuerpo ya no podía más. Horas de trabajo bajo el sol, cortando alfalfa, acarreando agua, atendiendo a los animales, lo dejaban completamente exhausto. Pero aquella noche, algo lo sacó de su letargo. No fue un ruido violento. No fue una voz. Fue algo más sutil, un murmullo ahogado, como un quejido que venía desde el fondo del estómago. Se levantó despacio, descalzo, sin saber por qué. Cruzó la estancia principal con pasos torpes, guiado por una sensación que no podía explicar. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Dentro, el resplandor tenue del fogón iluminaba el espacio con una luz anaranjada que danzaba contra las paredes. La leña se consumía en silencio. Y ahí, en un rincón de la cocina, la vio. Era su hermana. Sentada en una banca de madera, con las piernas recogidas contra el pecho y la cara hundida entre las rodillas. Su espalda temblaba con cada sollozo contenido. No lloraba como los niños. Lloraba como lloran los adultos cuando saben que gritar no sirve de nada.
cuando ya no esperan consuelo, ni ayuda, ni justicia. Doroteo se quedó en la puerta. La escena le heló el cuerpo. Había algo en ese llanto que no había escuchado nunca. Era el sonido de algo que se rompía por dentro. Dio un paso, y la madera crujió bajo su peso. Su hermana alzó la vista. Tenía la cara desfigurada por la tristeza. Los ojos rojos, el labio inferior inflamado, una mancha púrpura que ya se formaba en la mejilla. Y un hilillo seco de sangre junto a la nariz. Ella intentó hablar. La voz le salió como un suspiro. No hacía falta decir mucho. Pero lo dijo igual. Fue el patrón. Nada más. Él sintió un latigazo en el pecho. No supo qué hacer. Se quedó mudo. Era como si todo el aire de la cocina se hubiera escapado. La miró, y no la reconoció. Ya no era la hermana fuerte, la que lo regañaba cuando llegaba sucio, la que cocinaba con sal aunque no hubiera carne. Era otra. Una rota. Una que lo miraba con vergüenza y no con cariño. Ella bajó la vista. Le temblaban las manos. Intentaba taparse el rostro con el rebozo, como si ocultar los moretones pudiera borrar lo que había pasado. Él se arrodilló frente a ella. No la tocó. No sabía si debía hacerlo. Le ardían los ojos, pero no lloró. Él no sabía llorar. No se lo habían enseñado. En su mundo, llorar era algo que solo se hacía en secreto, o no se hacía nunca. La única palabra que logró pronunciar fue, ¿cuándo? Ella respondió con un hilo de voz, hoy, esta tarde. Mandó a los peones lejos, y me llamó sola, luego volvió a cubrirse el rostro. Doroteo se puso de pie sin decir más. Salió de la cocina. Sentía las piernas como si no fueran suyas. El corazón le latía en el cuello. Caminó hasta la puerta de la casa, abrió, y se quedó mirando el cielo. Era una noche limpia. Las estrellas parecían clavadas con furia en lo alto. El silencio de la tierra no reflejaba la rabia que le subía desde el estómago hasta los ojos. No pensaba en leyes. No pensaba en castigos ni en el infierno. Solo pensaba en ella. En el rostro que vio, en los ojos sin luz, en la vergüenza con la que había dicho fue el patrón. Esa frase, se le clavó como una espina que nunca se iba a salir. Esa noche, sin saberlo del todo, Doroteo Arango ya no era el mismo. La infancia se le había terminado. Y la rabia, ya no se le iba a quitar nunca. Esa fue su despedida del mundo que conocía. De su casa. De su nombre. Esa noche, Doroteo Arango murió. Y comenzó a nacer Pancho Villa. Corrió hacia el corral, donde había un par de caballos atados. No eran suyos, pero no le importó. Desató al más ligero, un alazán joven que apenas conocía la rienda. Lo montó sin silla, con apenas una manta sobre el lomo. El frío de la madrugada se pegaba a la piel, pero el fuego que le ardía adentro lo mantenía caliente. Llevaba el rifle envuelto en una camisa y una bolsa de frijoles colgada del cinto. Salió al galope por la brecha de atrás. No tomó el camino principal. Sabía que lo buscarían por ahí. En cambio, cortó por la vereda que cruzaba el arroyo seco, bajó entre las nopaleras y subió por el lomerío rumbo a San Juan del Río. Conocía esos cerros desde niño. Allí había jugado, escondido entre mezquites, y ahora, se escondía de verdad. Cabalgó durante horas sin mirar atrás. Solo el ritmo del caballo y el jadeo del animal lo mantenían en el presente. Cada tanto, volteaba hacia el horizonte, esperando ver humo,
o el reflejo de una linterna lejana. Pero no había nada. Solo oscuridad, piedras, y un viento áspero que soplaba como si quisiera borrarlo del mundo. Al amanecer, cruzó el lindero de otra hacienda. No se detuvo. No pensaba quedarse en ningún sitio. Sabía que tenía que seguir más allá del alcance del patrón, más allá del nombre que todos conocían. Cada kilómetro que avanzaba, se iba deshaciendo de Doroteo, como si lo fuera dejando colgado en los árboles, tirado en las veredas, oculto en la maleza. Cuando llegó a una fonda abandonada cerca del poblado de Santiago Papasquiaro, descansó por fin. El caballo sudaba. Él temblaba. Tenía hambre, frío, y miedo. Pero también algo más, una decisión tomada. Ya no era un niño. Ya no era un peón. Ahora era un fugitivo. Y con el tiempo, sería mucho más. Esa noche, bajo un techo de madera podrida, con un rifle al lado y una manta raída como abrigo, el muchacho repitió en voz baja, casi sin darse cuenta. No soy Doroteo. Soy Villa. El desierto no perdona a nadie. Las noches son cuchillos, los días son fuego. Pero entre esas tierras sin dueño, Doroteo encontró refugio. Se ocultó en cuevas, durmió entre los nopales, robó gallinas cuando pudo, y aprendió a desconfiar de todos. Cada vez que escuchaba un galope a lo lejos, se preparaba para todo. Duró semanas escondido. Hasta que llegó a un pueblo donde nadie preguntaba nombres. Allí conoció a un arriero viejo que le dio trabajo. Le dijo, aquí todos venimos huyendo de algo. Y Doroteo, por primera vez, no se sintió solo. Con el tiempo, comenzó a cambiar de nombre. Primero fue Antonio. Luego Jesús. Luego Pedro. Hasta que uno lo llamó Villa. Nadie supo de dónde salió ese apodo. Algunos dicen que era el apellido de un bandido famoso. Otros, que era solo una burla. Pero ese nombre, se quedó. Villa comenzó a destacar. Sabía montar, sabía disparar. Pero sobre todo, sabía mandar. Tenía un fuego en la mirada. No era por ambición. Era por algo más profundo. Una rabia silenciosa. Una herida que no cerraba. Y mientras otros robaban oro, él lo hacía por algo que ni él mismo entendía del todo. Justicia. Dignidad. Venganza. Llamémoslo como queramos. Pero ese día, el muchacho que había salido huyendo, comenzó a convertirse en leyenda. La sierra no lo recibió con los brazos abiertos. La sierra te escupe si no sabes moverte. Te observa sin hablar. Te pone a prueba cada noche. Y si no la respetas, te traga. Pancho Villa, aunque todavía no era conocido por ese nombre, llegó a esas tierras como un muchacho sin tierra, sin techo, sin rumbo, pero con una decisión clara, no volvería a agachar la cabeza. Durante meses vivió entre peñas y riscos, comiendo lo que podía cazar y bebiendo agua de lluvia. El rifle que había robado era su única compañía. No hablaba con nadie. No buscaba a nadie. El miedo a ser reconocido lo mantenía siempre alerta. Dormía poco. Soñaba menos. Y cada que el viento soplaba fuerte entre los árboles, se despertaba pensando que venían por él. Aprendió a leer los rastros del suelo, a esconderse entre las sombras, a reconocer el canto de los pájaros cuando alguien se acercaba. Se volvió parte del paisaje. Un espíritu más de la montaña. No era un bandido. No aún. Pero ya no era campesino tampoco. Era un ser en el umbral,
Alguien que vivía entre la necesidad y la furia. Una noche de luna opaca, mientras dormía en una cueva, escuchó pasos. No eran animales. Eran hombres. Se levantó en silencio, tomó el rifle, y se preparó para morir. Pero no disparó. Lo que encontró al salir, lo cambió todo. Frente a él había rostros duros, curtidos, armados. No decían sus nombres. No preguntaban el suyo. Solo le dijeron una frase. Aquí nadie pregunta de dónde vienes. Solo si sabes montar, disparar y callar. Y Villa, supo que había encontrado algo más que refugio. En esa sierra, Villa descubrió que no estaba solo. Que había otros como él. Otros con cuentas pendientes. Otros que ya no creían en los patrones, ni en los gobiernos, ni en el cielo. Y fue ahí, entre el susurro de los árboles y las fogatas encendidas de madrugada, donde su destino comenzó a torcerse para siempre. ¿Quiénes eran esos hombres que encontró? ¿Qué hacían en las noches, armados y organizados? ¿Por qué lo aceptaron sin preguntar nada? Eso, lo sabrás en el siguiente video. Ahí te contaré cómo Pancho Villa pasó de ser un fugitivo a convertirse en algo más. En un líder. En un hombre con seguidores. En una leyenda nacida en la sierra, alimentada por el fuego y el coraje. Y esta historia te dejó con el corazón en la garganta, no olvides suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas la segunda parte. Déjame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho si hubieras sido Villa? Y si esta historia te conmovió, compártela. Que no se olviden las raíces del pueblo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ahí, donde Villa deja de sobrevivir. Y empieza a construir sus propias batallas.